Ahora quiero contestar esta pregunta. Me preguntan, ¿podemos considerar las cosas materiales como bendiciones? ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? Cuando el movimiento apostólico profético te dice, si Dios te bendice, tenés que tener todas las cosas que vos querés. Cerrá los ojos, mirá el auto que vos querés, la marca, el color, el tapizado, mirá la rubia al lado tuyo, mirá la morocha, mirá la pelirroja. Sí, porque Dios te lo va a dar. Como si a Dios le interesara las cosas materiales, como si Jesucristo hubiera venido a esta tierra a adquirir cosas materiales. Mostrame en la Biblia todo lo que tenía Jesucristo materialmente hablando. A ver, mostrámelo. La palabra de Dios dice bien claro. Él dijo, las zorras tienen guarida y las aves nido. Y yo, el dueño del cielo y de la tierra, el Cristo de la gloria que vino a salvarlo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¡Wow! ¡Qué materialista que era Jesucristo, la verdad! Terrible, ¿no? La respuesta. Esa es la propuesta de ese otro evangelio. La prosperidad o el evangelio de la codicia. Porque también es codicia. Querer y anhelar cosas materiales sin ser espiritual se llama codicia. Que se ha popularizado enormemente en este terreno fértil que ha hallado en el materialismo y egoísmo de nuestros días. En el cada cual aplaca su insaciable sed de consumismo a través de numerosas tarjetas de créditos, donde comprar resulta muy fácil, pero pagar esas deudas se hace cada día más difícil. Las cosas materiales no pueden considerarse una bendición, porque con ese criterio, escuche bien, los ricos serían los más bendecidos, y el Señor nos ha enseñado que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. ¿Entendió esa parte o se la repito? Las cosas materiales no pueden considerarse una bendición porque con ese criterio los ricos serían los más bendecidos. Y el Señor nos ha enseñado que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. También nos manda a no hacernos tesoros acá en la tierra, Mateo 6, 19 al 21, donde la polilla y el horrín corrompe, es donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo. Porque donde esté, y acá es terrible, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo el otro día presencié un acto de cristianismo puro, el cual nunca había presenciado o que hace mucho tiempo no lo presenciaba. Iba por una calle caminando y de pronto en una esquina sale un niño a pedir y estaba pidiendo a la gente. Yo estaba como a media cuadra. Como siempre, la gente a veces le da importancia, a veces no le da nada, a veces le da lo que le sobra. Pero se detuvo un caballero que estaba bien vestido, impecable, todo. Charló con el niño. Yo me detuve unos pasos antes a ver qué pasaba. Y el niño estaba descalzo y hacía frío. Y este caballero, de impecable vestimenta y zapato, agarró y se sacó el zapato, se sacó la media, le puso la media y le puso el zapato, se sacó el saco, le puso el saco, metió la mano en su bolsillo y le dio dinero. Y yo dije, ¡wow! ¡Extraordinario! Es lo que Jesucristo dijo, me viste desnudo y me vestiste. Yo dije, Señor, ese tiene que ser un cristiano. No puede ser otro. A un mundano no le importa la vida de las demás personas y a los políticos que tenemos, menos. Y a muchos ministerios, ni ahí. Hay ministerios que son grandes, que roban a tres manos y tienen 2 o 3 cuadras, hay una villa, viven gente carenciada y jamás se preocuparon por ayudarlos. Y yo dije, qué extraordinario, ¿no? Entonces mi curiosidad me llevó a buscar al hombre y le dije, mire, no sé si usted anda en algún transporte público o lo que fuera, pero yo quisiera hacerlo de bendición también. Le digo, si va para algún lugar, puedo acercarlo con el auto, ya que se quedó descalzo y hace frío y se quedó sin el saco. Y entonces me mira y me dice, wow, gloria a Dios. Eso significa que no fue en vano que yo bendijera a ese joven. Así que lo subí a mi auto y lo llevé hasta la puerta de la casa. Era un cristiano. Dice, yo hace 2 años que estoy en el cristianismo predicando al Señor Jesucristo y Dios me ha dado tanto que yo lo que más anhelo es compartir, despojarme de todas las bendiciones que Él me da porque las necesidades son muchas. Y me contó que estaba cooperando con un comedor, tiene un lindo trabajo y el 50%, escuchen bien, de su dinero que ingresa va a parar a esos comedores de niños, de abuelos y a madres solteras. Y yo decía, Señor, necesitamos más hombres como ese. Necesitamos más cristianos como eso, desprendidos de las cosas materiales y temporales. Bien, indudablemente que el creyente, al igual como da gracias cada día por los alimentos que Dios entrega, también agradece todo lo que Él nos permite tener en nuestro hogar. Aunque no todo lo que tenemos en casa está necesariamente de acuerdo con la voluntad del Señor, porque muchas cosas que compran los cristianos no son estrictamente indispensables.
Y la gran mayoría son obtenidas con endeudamiento de créditos que muchas veces ahogan el presupuesto de la familia. Eso no puede ser considerado una bendición, más bien son motivo de discusiones en el hogar porque la mayoría de las disputas familiares son por falta de dinero. Es decir, por no saber administrar bien nuestro presupuesto, porque gastamos más de lo que ganamos. Esto es lo que hace este país. Argentina gasta más de lo que entra en el PBI anual. Por eso que estamos así. No olvidemos que el Señor nos dijo en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Y este versículo también nos tiende a decir, no te cuelgues de la luz, no te cuelgues del servicio telefónico, no te cuelgues del servicio de cable, porque eso se llama robar. Muchos son los que viven aparentando una situación económica que no poseen, pretenden mostrar en su vanidad al mundo que les rodea que tienen la capacidad para adquirir todas aquellas cosas que esta sociedad consumista nos impone como necesidad con su propaganda idiotizante. Es verdad, hay propaganda que son tan idiota y la gente tan contenta con eso, que nos bombardean diariamente a través de todos los medios publicitarios. Se preocupan de vivir en un lugar que les permita mostrar cierto estatus social, aunque con eso deban llevar una pesada carga para satisfacer su vanidad. Lo mismo podríamos decir del automóvil, de la ropa que visten, del seguro médico que usan, la vacación y todo lo demás que pueden exhibir para intentar probar lo que no son. Lo que no son, lo que no son. Viven llenos de deudas que los atormenta y deben normalmente trabajar largas horas extra a su horario regular para satisfacer su torpe orgullo y en consecuencia alejarse de sus hogares donde están los seres por los cuales dicen preocuparse. Con toda justicia afirma Dios en su palabra al respecto, Proverbio 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Hablando espiritualmente es eso. Los ricos en su egoísmo innato que les ha permitido acumular riqueza juntamente con el salario no pagado al trabajador, dice no poseer nada para no compartir algo de su abundancia, pero aún a eso Dios le dice, repito esta parte, los ricos en su egoísmo innato que le ha permitido acumular riqueza juntamente con el salario no pagado al trabajador. Si hubo momentos donde se están abusando de los obreros acá, y muchos son mundanos y otros dicen que son cristianos, es en este momento en que la Argentina está tan mal, y sin embargo, si roba el mundano, ¿por qué tiene que robar el cristiano? Santiago 5:1 dice, vamos ahora rico, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Vuestra riqueza estará podrida y vuestra ropa está comida de polilla, vuestro oro y plata se está enmudecido y su humo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y aquí que clama, volvemos a lo mismo. Clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Miren lo delincuentes que eran los judíos en aquel entonces. Los judíos tienen la tendencia ya de ser mezquinos, pero cuando los conocen a ustedes son los más desprendidos, se lo digo por experiencia. Pero miren lo que pasaban. Hacían trabajar a los obreros y no le pagaban. Es más, no le pagaban lo que tenían que pagarle, sabían el valor de las cosas y hoy están haciendo lo mismo. Amós capítulo 8, verso 4 dice, oí esto, lo que explotáis a los menesterosos y arruinar a los pobres de la tierra. Ya en la época de Amós los judíos estaban explotando a la gente. Siempre va a pasar lo mismo, las grandes empresas te oprimen, te roban, las pymes. Son pocas, mire, yo en el largo camino de trabajo que tengo fueron muy pocos los empleadores que conocí que eran hombres conscientes de las realidades y te pagaban más de lo que decían los convenios, porque los convenios que hacen los supuestos gobiernos y los sindicatos nunca son para beneficiar al obrero, es para beneficiar al líder sindicalista, los demás que se mueran de hambre. Amós capítulo 8, verso 5 sigue diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. O sea que, mirá, en lugar de tener un kilo, que tenga 900 gramos, ¿viste? En lugar de ser un litro, dale 900 mililitros. ¿Habrá cristianos que roban así? Seguimos con Amós capítulo 8, verso 6. Dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Qué desastre cuando hacen uso y abuso de las personas como lo están haciendo en esta época por falta de actividad laboral. Se abusan pagándole sueldo de miseria, exigiéndole que estén siempre, que no falten nunca. Y Amós 8:7 nos dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Están en problema, Dios los está mirando, Dios sabe lo que estás haciendo.
Ahora bien, describe la palabra de Dios toda esta inconsecuencia. En Eclesiastés 1:14 dice: miré toda la sombra que se hace debajo del sol, es decir, aquí en la tierra, y aquí que todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Que un rico diga que nada tiene resulta comprensible conociendo de la dureza de su corazón y de cómo ha obtenido sus riquezas. Pero aquel que vive de un salario pretende aparentar lo que no es, llegando a sacrificar su propia familia y vivir lleno de deuda, que indudablemente lo llevará a la discordia en su hogar por los problemas económicos. Eso es una vanidad que raza la estupidez y no concuerda en absoluto con el corazón y sabiduría que debería mostrar un verdadero hijo de Dios. El ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo respecto a las cosas materiales es digno de considerar. Siendo el Rey de Reyes, no escogió un palacio para venir a vivir, sino que muy por el contrario, se desprendió de todo porque escogió un modesto hogar de un carpintero y vivió austeramente, incluso durante su ministerio terrenal, algo muy distinto a lo que hacen muchos en nuestros días que dicen ser siervos de Dios y viven en la opulencia gracias al dinero obtenido del diezmo y otra artimaña que han inventado. Todos los grandes hombres de Dios que nos muestra la historia de la iglesia han sido hombres y mujeres que no se caracterizaron por poseer bienes materiales, sino por haber vivido sin ningún apego a las cosas de este mundo. Curiosamente, los comerciantes de la fe de nuestros días se esfuerzan para ser considerados los levitas espirituales, cosa que no citen, de la iglesia. Sin embargo, pretenden ignorar voluntariamente que a los verdaderos levitas de la nación de Israel, en el tiempo de la ley, Dios les prohibió tener posesiones materiales y que debían dejar su cargo al cumplir los 50 años. Número 18, 23, 24, anótelo en la ladera donde usted quiera. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerá heredad. Esto se debía a que el verdadero sacerdote levita debía vivir del diezmo que era los frutos del campo y los animales, el cual le era entregado en alimento, jamás en dinero, porque era para su sustento diario y no para comprar propiedades, bienes o acumular dinero como se ve hoy. Y número 8, 24 y 25 dice: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Los mercaderes de la fe, para intentar justificar sus bienes y riquezas, deben recurrir necesariamente al Antiguo Testamento y citar aquellos ejemplos que, viviendo bajo otra dispensación muy diferente a la de la gracia que se encuentran todos los cristianos salvados, y que la misericordia de Dios que constituimos hoy la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento Dios está tratando con un pueblo terrenal, Israel, y en consecuencia todas las promesas son de carácter terrenal. Además, todo estaba condicionado a la fidelidad de los judíos, con los cuales ellos se comprometieron ante Dios, y el Señor le dijo a los que no cumplieran con estos estatutos de la ley, escuche bien, Deuteronomio 27 y los versos 15 dice: maldito será, maldito será, maldito, 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 en el campo, en la ciudad donde emprendiere, serás maldito si no hubiera obedecido la voz de Dios. Todos los judíos estaban ahí, condenados a sí o cumplir, o serían unos malditos, los judíos. Y para aquellos que cumplieran la ley le ofreció bendiciones de todo el carácter terrenal. Deuteronomio 28, 1, 13, por ejemplo, un versículo que dice: si oyeres para guardar y poner por obra todo su mandamiento, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Te dará más tierra, fruto, vaca, te pondrá Jehová por cabeza, no por cola. El versículo 13, que claramente está dentro de las promesas para aquellos que están bajo la ley, han sido brutalmente manipulados por los comerciantes de la fe, intentando justificar lo injustificable e insertarlo para la iglesia sin ningún argumento bíblico. Recuerde, somos la iglesia que el Señor compró con su preciosa sangre. Tenemos un precio incalculable y nadie mejor que Dios para poder sustentarnos. Pero una condición: buscar primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es espiritual, es agradar a Dios, es parecernos a Él. Y eso es lo extraordinario. Todo acá que nos parecemos a Él sin que tú te des cuenta. Yo, como siempre, te voy agregando lo que Él quiere. O sea que el hecho de que muchas personas adquieren cosas materiales, no significa que estás viviendo una vida espiritual agradable delante de Dios. Y no es como muchos legalistas dicen tampoco, que porque no tenés cosas materiales estás en pecado o porque estás enfermo estás en pecado. Recuerde, todo eso es una mentira del diablo. Emperador, todo suyo.